Continuamos con tercer videíto, tercera parte de la clase. Habíamos dicho que las cuestiones tienen un ciclo vital, ¿sí? Nacen, se van desarrollando y se resuelven, y que esa resolución no necesariamente daba la finalización del problema o daba por terminado el problema, sino que perdía la condición de cuestión y dejaba de ser tratado. Simplemente eso, o sea, es importante entender esa diferencia de cuestión con problema, digamos. No es que desaparece cuando desaparece la cuestión solamente cuando se resuelve el problema, ¿sí? O sea, hay problemas que persisten, entonces vamos a tener en los ciclos vitales hay cuestiones sociales que son recurrentes, ¿sí? Que cada cierto tiempo aparecen una y otra vez. Uno podría llegar a decir en Mar del Plata el problema de los guardavidas, ¿sí? Los guardavidas digamos, tienen sus reclamos, esos reclamos normalmente aparecen antes de la temporada, tienen distintos tipos de tratamiento de acuerdo al año y normalmente después desaparecen, se resuelven o no se resuelven a comienzo de la temporada, durante la temporada, postemporada. Obviamente un par de guardavidas en julio no le sirve a nadie, a los guardavidas sobre todo, no tienen capacidad de poder presionar, el tema desaparece por completo y vuelve a aparecer normalmente con distinto tipo de fuerza de un año a otro, como para tratar de ejemplificar y que se entienda. Entonces, a lo largo de este ciclo vital vamos a tener distintos actores y esos actores van a estar tomando posición. Esas tomas de posición nos permiten a nosotros, al visualizar, al utilizar esto como una herramienta de abordaje, nos permiten visualizar cuáles son las tomas de posiciones que cada uno tiene y a partir de ahí inferir cuáles son las políticas que cada uno de esos actores tiene. Cuáles son los intereses que están teniendo respecto de esta cuestión en particular, entender por qué están tomando esta posición y no tal otra, por qué en un caso determinado y respecto de un tema determinado, determinados actores sociales están actuando en conjunto con otros actores sociales que se suponían que eran enemigos, por ejemplo, o adversarios. A lo mejor son adversarios respecto de una cuestión social, pero a lo mejor trabajan en conjunto respecto de otra cuestión social. Y uno empieza a entender, permite este tipo de herramientas, entender un poco más por qué se dan determinadas situaciones que aparecen como inexplicables a simple vista. Los comportamientos, decisiones, acciones, omisiones, etcétera, de los involucrados en esas tomas de posición tiende a modificar las relaciones sociales y el universo de los problemas que se están considerando en esa sociedad. Tienden a modificar las relaciones sociales y tienden a modificar en muchos casos las tomas de posición de otros actores sociales o de ellos mismos. O sea, durante el ciclo, una toma de posición de un actor social no necesariamente va a ser la misma durante todo el ciclo de vida de esa cuestión. Es probable que o surja información que no estaba, o haya algún tipo de alianza que no se visualizaba en un primer momento y que generen cambios en las tomas de posición de algunos de los actores sociales. Así que es importante también esto para poder entender cómo se van modificando y que estamos haciendo un abordaje de un proceso que está vivo, ¿sí? Sobre todo cuando estamos estudiando o estamos tratando de entender una cuestión que está sucediendo. Es mucho más fácil cuando uno lo hace desde un punto de vista histórico y uno trata de entender una cuestión que sucedió. Entonces uno ya sabe cuál fue a lo mejor la toma de posición inicial de un actor y cómo terminó el tema, y permite desde una perspectiva histórica entender mucho más fácil los puntos. El Estado es, por supuesto, también un actor social, siempre es un actor social respecto de los temas públicos, pero no siempre tiene una única toma de posición, sino que por el contrario, dentro del seno mismo del Estado existen posiciones encontradas.
Esto resulta simple de ver con las distintas opiniones, tomas de posición de los responsables de las distintas áreas. Y acá hacemos referencia a esto que vamos a estar haciendo referencia de manera constante, que es el tema de transversalidad. El Estado siempre es un actor social, o sea, siempre la posición que tome el Estado interesa, siempre no es neutro lo que el Estado haga. Y acá un primer punto y que tiene relación con el tema de las acciones y omisiones. Solemos escuchar, ¿sí?, muy de charla de café, que respecto, vamos a suponer, de turismo, lo que pasa es que acá no hay política turística, ¿no? O sea, es una expresión bastante común de escuchar que respecto de un municipio turístico, algunos actores plantean que ese municipio no tiene política turística o no tiene política de algún tipo respecto de un tema determinado. No hay manera de no tener política. A lo sumo, si nosotros lo que estamos visualizando es que respecto de un tema determinado, un gobierno, por ejemplo, no hace nada, lo que estamos teniendo es una política de omisión. O sea, hay una toma de posición, de decir, esto no me interesa, o respecto de esto considero que lo mejor es no hacer nada. Una toma de posición, de posición donde hubo una política de omisión muy clara, pasaron ya unos cuantos años, pero es probable que se acuerden, un conflicto argentino-Uruguay respecto de las papeleras que estaban enfrente de Gualeguaychú. Se armó un tremendo revuelo en Gualeguaychú sobre todo, en el municipio, pero también en provincia de Entre Ríos, y en ese momento el Estado Nacional lo que hizo fue política de omisión, dejó hacer a la comunidad de Gualeguaychú, dejó hacer el gobierno de Entre Ríos, y llegado el momento, el conflicto que se había generado, se cerró el puente de Gualeguaychú que comunica con Uruguay, y llegado el momento se fue a la Corte de la Haya que la Haya dirimiera en ese conflicto. Pero en realidad el gobierno nacional no tomaba acciones directas respecto de lo que hacía Gualeguaychú, ni los reprimía, o sea, no dejaba hacer. Lo que estaba teniendo era una política de omisión respecto de ese tema. ¿Era una no política? No, era una política. Respecto de esto, dejó hacer, dejó a los de Gualeguaychú y los de Entre Ríos que hagan. Está bien, está mal, eso es posición de cada uno y por lo tanto política de cada uno, que es mi toma de posición respecto de ese tema. Ahora, en el análisis es, ¿cuál es la política de este actor social gobierno, o este actor social asamblea de Gualeguaychú, o este actor social hotelero de Gualeguaychú, este actor social transportista que ahora no puede pasar por el puente de Gualeguaychú? Y en esa cuestión aparecen enseguida un montón de actores, los medios periodísticos locales, los medios periodísticos nacionales, los medios periodísticos del otro lado del río, los uruguayos, el Estado uruguayo, etc. Bien, eso por un lado en el tema de políticas de acción y políticas de omisión. Ahora, el Estado, que uno está acostumbrado a visualizarlo como una sola cosa, como un bloque, como que hay una sola toma de posición, el gobierno cree que, ¿sí?, y uno dice el intendente, ¿no?, tal cosa, o la municipalidad tal otra, y lo que se ve como una sola toma de posición, en realidad no es una, sino que son varias, y sí, después a lo mejor se visualiza como una, porque es a lo mejor la toma de posición que tiene el Ejecutivo, intendente, gobernador o presidente, respecto del tema, pero donde, respecto de un punto determinado, se acerca el secretario de Turismo y plantea algo, el secretario de Economía plantea que respecto de ese tema no tienen dinero para poder llevarlo a cabo, el secretario de Gobierno apoya el de Turismo porque cree que es importante para la ciudad hacer tal acción, la que fuera, no estoy hablando de una acción en particular, el de Salud dice que no, que es necesario comprar respiradores previo a este tema, por las dudas que venga un coronavirus, o sea, lo que fuera. Hay un conflicto de intereses y sobre ese tema
quienes están integrando lo que uno dice Estado municipal, para el ejemplo, parecería ser desde afuera que es una sola cosa, y cuando se reúne esa mesa chica uno se da cuenta claramente que no es una, sino son un montón de posiciones encontradas, y que después se visualizará o no como una. Que se visualice como una o se visualice ese conflicto adentro muchas veces tiene que ver con la política de comunicación que ese gobierno tenga. ¿Cuánto se transparenta las discusiones internas? No es que las discusiones internas no están, ¿no? Sino, ¿las hago públicas o no las hago públicas? ¿Dejo que la prensa entre y visualice esto, o me cierro y nos matamos hacia adentro en la mesa chica, pero hacia afuera salimos como bloque y con un discurso único? Termina siendo una política de comunicación del gobierno, del que sea, ¿sí? Pero para tratar de entenderlo, lo que se visualiza a veces que un gobierno es contradictorio y el otro no lo es, no, lo de contradictorio a lo mejor es visualizar las disputas internas entre los distintos secretarios, ministros, etc. Bien, espero que se vaya entendiendo, que sirva para poder entender mejor el documento, que no es un documento de difícil lectura, creo, pero que por lo mejor necesita de un proceso para poder utilizarlo como herramienta. Y como es algo que nosotros consideramos de suma importancia esto, por eso esta clase en particular. Bueno, lo que tienen arriba es la definición que veíamos en un comienzo, una política estatal, esa toma de posición que intenta, eso ya lo tienen, lo vimos y lo tienen escrito ahí. Política estatal o pública, nos dice Oslak y O'Donnell, en nuestra definición, o sea, la de Oslak y O'Donnell, la concebimos como un conjunto de acciones y omisiones que manifiestan una determinada modalidad de intervención del Estado en relación con una cuestión que concita la atención, interés o movilización de otros actores de la sociedad civil. De dicha intervención puede inferirse una cierta direccionalidad, una determinada orientación normativa que previsiblemente afectará el futuro curso del proceso social hasta entonces desarrollado en torno a la cuestión. Normalmente la intervención del Estado es determinante. Hay actores sociales que van a tener distinto peso y que van a ser más o menos determinantes respecto de un tema. Siempre la intervención del Estado, en muchos casos, juega de árbitro, ¿no? O sea, se toma que las decisiones políticas en muchos casos se les llaman arbitrajes. Y como uno sabe, por ejemplo en el fútbol, el árbitro es el más insultado de la cancha. Siempre las posiciones que tomen, las decisiones que tomen, esas decisiones van a estar afectando intereses. Esos intereses que estén afectando, a quienes estén afectando positivamente lo van a aplaudir, a quienes estén afectando negativamente no necesariamente lo van a aplaudir. Pero esto permite poder entender esa complejidad e insisto, es el objetivo. Bien, lo que hacen Oslak y O'Donnell es trabajar sobre el tema de cuestión social. Nosotros vamos a utilizar eso como herramienta para poder entender las cuestiones sociales generales, pero sobre todo cuestiones sectoriales, y dentro de las cuestiones sectoriales poder poner al turismo en cuestión para poder entenderlo, y dentro del turismo determinados puntos o determinadas acciones que nos puedan llegar a interesar hacer un abordaje. Hacemos un nuevo corte.